Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, por América Julieta Tales de Mileto, Filosofía. Tales de Mileto nació y murió en Mileto, actualmente Turquía. Fue un filósofo y matemático griego. Fue iniciador de la escuela de Mileto, la primera de las escuelas filosóficas de la antigua Grecia. También es considerado como el primer filósofo por su aspiración a establecer una explicación racional de los fenómenos de la naturaleza, trascendiendo el tradicional enfoque mitológico que había caracterizado la cultura griega arcaica. Principales aportaciones de Tales de Mileto a las matemáticas. Fue el fundador de las matemáticas griegas y más exactamente el fundador de la geometría griega. El teorema de Tales, la invención de la demostración matemática rigurosa, las primeras demostraciones de teoremas geométricos mediante razonamiento lógico, todo el diámetro bisecta a la circunferencia, los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Descubrió la constelación de la Osa Menor y que consideraba a la Luna 700 veces menor que el Sol. Explicó los eclipses del Sol y la Luna, determinó el número correcto de días del año y fue el primero en estudiar el fenómeno magnético. Principales aportaciones de Tales de Mileto a la filosofía y a la ciencia. Fue fundador de la filosofía como saber científico y racional. Tales medía y cuantificaba todo lo que sucedía en la naturaleza y cuestionaba la tradición y las costumbres de la época, en esencial todo lo relacionado con la mitología. Aportaciones a la física. Tales negaba las narraciones mitológicas que servían para explicar los fenómenos naturales y defendían las argumentaciones racionales. Aseguró que la tierra plana se asentaba en el fondo del mar y que las turbulencias marinas eran las causantes de los terremotos. Fue el primero en definir los principales generales del método científico, a partir de hipótesis para llegar a conclusiones. Inicio de la tecnología. Al cuestionar la tradición mitológica y estableció el carácter racional de lo divino sin llegar a negar la divinidad de los mismos. Dios entendió como un todo. Todo está lleno de dioses. Esta frase atribuida a Tales de Mileto en relación con el dinamismo que hay en la naturaleza. Todo está animado. Aportaciones a la navegación. Aseguró que había que seguir la Osa Menor ya que debido a su menor tamaño era más precisa. Teoría sobre el mundo físico. Define de la existencia de un principio originario y generador de todo lo que hay, un primer elemento que a diferencia del resto de cosas no cambia ni parece nunca. Terminamos con las aportaciones de Tales de Mileto hablando sobre este método, el nuevo método, que trata de encontrar una explicación racional sobre los fenómenos naturales. Su método era inductivo, como señala Aristóteles, ya que partía de los hechos observables, lo mismo que aplica el carácter universal del mismo. ¿Por qué para Tales de Mileto el arge era el origen de todo? Tales de Mileto tenía una teoría, a la cual le llamaba identificación del agua con lo divino. Tales, al igual que sus discípulos de la escuela jónica, Anaximenes, Anaximandro, investiga el primer principio originario de todo lo que hay, el arche o arge. Para Tales el primer principio era el agua,
unidad indivisible, principio elemental, de carácter divino, capaz de cambiar de estado y donde se origina la vida. El agua era el primer principio creado de vida y de movimiento, generador de todo lo que está vivo. El agua cumple ciertos requisitos, según el filósofo, que no dejan lugar a dudas cerca del carácter divino de este elemento. Entre las fundamentaciones que ofrece para otorgarle tal cualidad están las siguientes. Todos los seres se presentan en uno de los tres estados del agua, ya sea en su estado sólido, líquido o gaseoso, pudiendo convertirse el agua en vapor o en hielo y volver a su estado de liquidez. En el universo todo es movimiento. El agua es activa, fluye, se eleva y cae. Todos los seres vivos requieren de agua. El semen que engendra la vida es líquido, como el agua. Después de las lluvias, de la humedad, parecen surgir ranas y gusanos. Apenas se retiran las aguas del Nilo, todo reverdece. Tales de Mileto también cambió la forma de entender el mundo en Occidente, influido en gran parte por el saber del Oriente, la filosofía occidental, que es el resultado del intercambio entre distintas culturas. Bueno, muchas gracias por su atención a todos.